La fábrica de inventos en el hormiguero. Hola inventores, inversores y empresarios. Soy Guillermo Alonso. Y yo soy Juan Úbeda. Hoy vamos a hablar de nuestra experiencia en el hormiguero. Queremos contaros cómo empezó todo, cómo nos preparamos para el hormiguero, cómo llegamos y qué pasó en el directo. Os lo contamos todo en este vídeo. ¡Comenzamos! Todo surgió el martes pasado, ¿verdad, Juan? Que nos llamaron del hormiguero, que habían visto nuestra web de la fábrica de inventos, habían visto varios proyectos, les interesaba sacar varias de las tecnologías que tenemos. Lo que más les interesó es la tecnología Stop and Save, que es una tecnología que es capaz de diferenciar entre madera y carne viva, de tal forma que puedas cortar madera, pero cuando vayas a cortar carne viva, pare la máquina, ¿no? Y el tema sobre todo era que nos dijeron, oye, pues ya que detecta carne viva y demás, queremos una escena en la que se toque en sí la sierra con carne, porque nosotros dijimos, pues hacemos la prueba con una salchicha, y dijeron, no, pero queremos una escena en la que haya que tocar bien con la mano y que se vea un poco pues ese momento más televisivo, ¿no? De peligro, de que igual te cortas en directo o así. Aceptamos el reto con mucho orgullo, pero claro, tras eso dijimos, vale, ¿y ahora cómo nos preparamos para ir? Guillermo, ¿cuáles fueron las cosas que tuvimos que empezar a preparar? ¿Qué cosillas había y qué problemas, vamos a decir, retos tuvimos que superar? Bueno, pues organizar bien, pues eso al final te revoluciona un poco la empresa. Tuvimos que organizar que la web estuviera todos los mensajes claros, actualizados, que los proyectos que había estuvieran lo más actualizados posibles para que cuando entraran muchísimas personas a la web vieran todo lo que hacemos, se nos vea bien en televisión. Tuvimos que a toda velocidad encargar unas camisetas que son... Sí, las camisetas que conocéis en nuestro canal, principalmente cuando salimos suele ser esta blanca, que si os dais cuenta, pues claro, se ve muy bien en un vídeo normal y corriente pues de YouTube, pero claro, en la televisión se iba a quedar muy pequeño, muy en la esquina y no íbamos a poder mostrarnos la marca, que al final, oye, pues viene, ya que podemos aparecer, pues para que todo el mundo conozca que existimos y que vamos a poder lanzar a partir de ahora pues productos y proyectos en el hormiguero, pues es una buena forma de mostrarnos. Y entonces creamos, vamos a decir, encargamos estas camisetas. Bueno, ¿y cómo contactaron con nosotros? Pues la verdad que tuvimos suerte en ese sentido, de que pues les llamó la atención nuestro proyecto y nuestros inventos, y la verdad que es bastante complicado porque alguna vez cuando lo intentas al revés, si intentas contactar con ellos es muy complicado. Entonces ahora que ya tenemos contacto con ellos, la verdad que va a ser mucho más fácil pues contar cualquier otro proyecto. Entonces os recomendamos que si tenéis alguna intención, pues eso de intentar hacer que pueda mostrar vuestro proyecto en el hormiguero, os recomendamos que claro, que lo podamos hacer a través de nosotros, ya que nosotros ahora pues ya tenemos confianza con ellos y seguramente seremos capaces de mostrarles pues muchos más proyectos que puedan ser muy interesantes y que puedan ser mostrados en el hormiguero. Pero claro, ¿cuándo fue todo esto, Guillermo? ¿Cuándo fue cuando nos avisaron y cuánto tiempo tuvimos para pues hacer todo? Pues nos avisaron el martes y nos dijeron hasta el jueves por la tarde que no lo teníamos todavía seguro. Y nos dijeron el jueves mismo, nos dijeron que el martes teníamos el directo. Entonces claro, de repente era, necesitamos hacer unas camisetas, necesitamos poner incluso unas pegatinas pues para poder colocar en los productos. Y entonces claro, no teníamos las pegatinas, no teníamos las camisetas pues de este estilo para que se pudiera ver bien en grande. Entonces encargamos a una empresa de Barcelona pues las camisetas, que tenían un servicio de que en 1 o 2 días te podía llegar, y entonces nos quedamos tranquilos. Eso fue el jueves, esto fue el jueves al mediodía. Llegarían a las oficinas donde está Guillermo, ellos cogerían las camisetas y ya las traerían a Madrid, que es donde están las instalaciones del hormiguero. Total, que el mismo lunes no habían llegado y tuvimos que, bueno... Yo fui el lunes allí a Madrid cuando ya llegó la máquina, que tuvimos también problemas incluso para que llegara la máquina a tiempo, pero al final lo conseguimos contactando con muchas empresas para que pudiera alguna enviarnos la máquina. Llegué yo para intentar comprobar que pues todo funcionaba bien. Cuando hice la primera prueba, pues uno de los contactos no estaba bien y yo estaba, madre mía, esto ya no va a funcionar, ¿qué hacemos? Vamos a llegar a dar una mala sensación, pero fue una tontería, que fue simplemente un conector que estaba un poco desconectado, lo conecté y entonces a partir de ahí ya funcionó perfectamente. Luego teníamos el problema de las camisetas. Entonces, contactando con empresas de Madrid, que en este caso pues ya conseguimos dar con una. En resumidas cuentas, al final cuando organizas unas cosas de estas, lo de la televisión va todo muy rápido. Cuando surgen estas oportunidades hay que tener un alto equipo, trabajar en equipo y funcionar a mucha velocidad y muy integrados todo el equipo, ¿no? Además que era la primera vez que hacíamos este tipo de cosas, entonces claro, hemos estado en televisión en otras ocasiones, pero tanto como una cosa en directo y tan rápido era el hándicap que nos hemos encontrado. Si queréis que vuestros productos o ideas vuestras, o saber si qué otras ideas pueden salir en el hormiguero,
suscribiros. Luego hubo que llegar al hotel y preparar un poco lo que íbamos a decir, el discurso. Y es cuando llegan un poco los nervios, que sabes que el martes a las 3 de la tarde va a ser el ensayo y son las 11 y bueno, montamos ahí en el hotel nuestra propia oficinita, que nos dejaron ahí un espacio para trabajar, y ahí estuvimos un poco, pues todo el equipo, fuimos 4 personas del equipo a organizar un poco qué decíamos, cómo lo decíamos, qué mensaje queríamos transmitir, que somos una empresa que lo que hacemos es integrar y dar servicio a inventores, inversores y empresarios, ¿no? Que cualquier inventor que quiera mejorar un nuevo proyecto, ya sea sencillo o sea complicado o sea tecnológico, le damos soporte y le asesoramos. Luego también, si eres inversor y quieres invertir en novedades, también damos ese servicio, y si eres empresario y quieres un producto novedoso en tu catálogo, te integramos también con esta comunidad, ¿no? Que tenemos. Y eso lo queríamos transmitir, lo que pasa que era como mucho mensaje, a ver cómo éramos capaces de transmitirlo. Entonces lo teníamos guionizado, habíamos pensado cómo decirlo de muchas formas, con pequeñas bromas o cosas más en serio. O sea, era ese pequeño estrés de decir, guau, son a las 3 de la tarde, nos vamos a reunir con Marron y con Pablo Motos y a ver cómo lo organizamos, porque era todo... Y luego ya al día siguiente, tranquilamente, pues eso, después de comer fuimos para allá, nos dijeron de ir sobre esa hora, pues para ir primero a testear por última vez que la máquina funcionara bien. Y hubo un momento en el que, para probar la escena en la que metíamos el dedo, cuando fui a meter por el lateral, calculé un poquito mal y me llevé un pequeñito corte, que, como pueden ver, me quedé un pequeño corte, y a ver si pasa esto en directo o cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces tuvimos que ver cómo conseguíamos hacer primero, pues que no se viera. En ese momento pues solo me llevé un golpe, no fue corte, fue un pequeño golpe de lo que es la punta del disco, y entonces tuvimos los nervios de a ver qué iba a pasar luego, pues más adelante en los siguientes. Claro, porque hay que recordar que esta tecnología, al final lo que hemos desarrollado es una tecnología capaz de que cuando la detecta sabe si es madera y sabe si es carne viva y para. Pero claro, te llevas un pequeño corte, no es como una máquina actualmente que te arrollan 2 o 3 dedos y te corta varios dedos. En esta no, te haces un pequeño corte, pero el corte y el susto te lo pegas. Nosotros sabemos que vamos a poder desarrollar una máquina que pueda parar, pues incluso antes, pero claro, ¿cómo demostramos decir que esto es seguro, pero sin tener un accidente, pero mostrando que hay que tocar? Al final, pues más o menos dejamos una forma de tocarlo para que no hubiera ese problema. Pues ya estuvimos con Marron a eso de más o menos las 5 y pico de la tarde, más o menos, que era el primer ensayo con él y con el equipo. Y ahí hablamos con ellos, pues un poco todas las ideas que teníamos de comentar, y claro, nos dijeron, a ver, es que esto es la televisión, tenéis como mucho mensaje, sois tan grandes, hacéis tantas cosas que no sabemos qué decir o qué mostrar, y hay que meterlo en poco espacio. Entonces le dijimos a Marron, bueno, le explicamos el concepto, un poco lo que ha dicho Guillermo, y dijo, bueno, yo voy a contar todo lo que pueda, imposible, si podéis algo, pues me echéis una mano, pero claro, que vamos a tener muy poco tiempo para ello. Explicar que igual estuvimos un buen rato hablando con Marron de todo lo que hacíamos, y nos quedamos sorprendidos de la alta capacidad que tiene, de que en tan poco tiempo sea capaz de haber resumido nuestra empresa también. Lo integró genial, la verdad, y la verdad que es súper agradable, y todo el equipo, vamos a decir, incluso del hormiguero, no solamente Marron, sino también Pablo, y bueno, todo el mundo, la verdad que estuvimos genial. Luego ya, pues más adelante, el siguiente ensayo, que es el ensayo final, que ya fue con Pablo Motos, en el que ya pues hacíamos como el previo, una especie de falso directo, ¿no? Para refinar todas las cosas que podíamos hacer. La verdad que, por ejemplo, las esperas eran muy largas. No, se nos hacían largas, no es que fueran largas, pero se te hacía larga porque estás un poco con los nervios, estás con esa tensión de a ver qué decimos, cómo lo hacemos. Hemos estado en muchos más programas de televisión, pero claro, muchos programas de televisión en los que hemos estado son grabados. Ahí sabes que si te equivocas dicen cortan y vuelves a grabar, y tan tranquilos todos. El hormiguero es un programa en directo, que ahí digas lo que digas, se va a emitir en directo. Entonces esa tensión de lo tienes que hacer perfecto. Y teníamos la tensión también de que, claro, es una máquina peligrosa, no es que lleves como si podemos llevar el vaso plato, podemos llevar cualquier invento sencillo, claro. Ahí es transmitir el mensaje del invento. En este caso era transmitir el mensaje del invento, pero que podía haber un accidente en la propia muestra, porque nuestra tecnología a día de hoy no es capaz de evitar 100% el accidente, sino reducirlo al 90%, al 95%. Ahora estamos haciendo una ronda de inversión para hacer que detecte antes de que sea cortado. Un hándicap que se nos sumó la compañera Inma, que fue la que estuvo con nosotros casi todo el tiempo y súper agradable, nos dijo, bueno, que sepáis que existe la posibilidad de que no salgáis en directo, porque les dan un tiempo para grabar. A veces los invitados pues igual hablan algo más porque tienen algo que contar más interesante y demás, y se quedan sin tiempo. Y dice, bueno, no os preocupéis, que si no salís en este directo salís en el siguiente, pero claro, ya has ido, has comprobado que todo va bien, ya estás preparado para decir. Estás preparándote un examen y te dicen, bueno, puede que el examen sea mañana.
Hoy no. Pues sobre todo un examen que dices que es que no es un examen que digas tengo más tiempo para estudiar, sino es que ya lo tengo, es que no quiero ni tener más tensión de tener el problema. Más con la tensión aún de, no solamente de que funcione todo bien, de que podamos explicar el mensaje todo bien, sino además de que igual no salimos. Entonces, bueno, con esa tensión ya fuimos a donde Pablo, que por cierto, súper profesional. Yo por lo menos, toda la impresión que tuvimos de él fue súper agradable. Y además es que se le ve que tiene mucha visión. Sí, o sea, la clave es que se le ve que sabe qué planos, qué tienes que decir, qué gusta y no se gusta. Se nota que lleva 17 años haciendo ese programa, creo que es la temporada 18, si no me equivoco, si no es la 17 es la 18, y se nota que lleva tantos años ahí en la televisión que sabe lo que gusta, lo que no gusta. Hicimos ese ensayo y la verdad que bien, nos tocó esperar obviamente a ya en lo que es la parte del directo. Nos fuimos a cenar algo y liberar un poquito a un bar de al lado que estaba cerquita. Fuimos a cenar en el restaurante, no sé si habéis visto alguna vez El Hormiguero, el restaurante donde llevaron sí, creo que fue a Rajoy, que se tomó Pablo Motos una caña con él. Nos sonaba por algo y dijimos, oye, pues no sacó a una vez a Mariano Rajoy de un bar, y justo pusimos el vídeo y dijimos, no, es que es este, en el que estamos nosotros. Y fue muy curioso que estuvimos en la mesa de al lado. Después de cenar y demás, ya pues, sí que volvimos, empezó el directo y demás, nos bajaron a eso de las 10 y algo, cuando ya el directo acaba de comenzar, estaba en la parte de anuncios y demás, pues para ir preparando. Ahí fue la tensión ya máxima que dices, bueno, ya empiezas a salir, ¿no? Es como cuando vas a jugar un partido o tienes una competición o algo así, ¿no? Estás como con los nervios de salir. El tema era que había un marcador que era como una cuenta atrás de cuándo se terminaba el programa. Y luego había había una tablita que te ponía todos los tiempos que había para cada, o sea, para lo invitado para cada había 20 sección. minutos, para cada sección había 10, para la otra había 10, sí, y los sumabas todos. Y bueno, pues en principio, nada más empezar el programa, daban bien los tiempos. A medida que iba pasando el programa, pues veías que, claro, obviamente, pues que las invitadas iban contando historias muy interesantes y normalmente priorizan a los invitados. Vamos mirando nosotros, estábamos como mirando al marcador y atendiendo al programa. Mirando al marcador y atendiendo al programa. Y era como de repente pasa el tiempo y no se acababa la sección. Estábamos con una tensión diciendo, madre mía, al final ya no da tiempo, ya no da tiempo. Hubo un punto en el cual ya estábamos en la sección de Fontecha, que estaba explicando pues las cosas curiosas que había y demás, y ahí fue cuando, pues, vamos a decir, Pablo nos salvó, porque cogió en el programa y dijo... estábamos justo y tenía que presentar 5 cajas y a la tercera caja le dijo, cortamos aquí. Y wow, fue justo cuando empezamos a respirar Juan y yo y dijimos, wow. Sí, venga, a partir de ahí fue cuando ya justo dio tiempo perfecto. La sección siguiente, que era la de las preguntas para que le regalaran una televisión, que por cierto, dieron las televisiones a todo el mundo y la verdad que la gente eufórica. Qué contentos salían todos. Momentazo. Y entonces, claro, ya nos tocó salir. Entonces, con los nervios, primero tenía que salir Marron, luego teníamos que preparar, luego teníamos que salir nosotros. Y ya, bueno, pues el resto es historia. Sí, y queríamos ir a toda velocidad porque todavía estábamos un poco con el culo apretado y decíamos, venga, hay que ir a toda velocidad porque estamos en directo y en el marcador ponía 2 minutos y en 2 minutos teníamos que ser capaces de explicar todo. Nos introdujo Marron perfectamente, genial, súper bien. O sea, obviamente pues le faltó algo de información, como lo que comentábamos de que también no solo los inventores, sino también inversores y empresarios que quieran lanzar productos y unir esa parte, pero bueno, encantados de que lo haya cogido en tan poco tiempo. Sí, basta que en directo no lo dijimos, lo explicamos. Al final lo que procuramos es ser una comunidad que da servicio a inventores para desarrollar nuevos proyectos, todo el tema de desarrollo, patentado y comercialización, pero al mismo tiempo hay muchos inversores, ya sean particulares o ya sean inversores profesionales, inversores particulares con un pequeño ahorro que digan, oye, quiero invertir, igual que puedes invertir en bolsa o puedes invertir en una plaza garaje, invertir en un porcentaje de un proyecto que luego vendemos por Amazon o que vendemos a empresas, ¿no? Y tener un porcentaje de un invento y ser partícipe de un alto porcentaje de un proyecto y tener una rentabilidad muy baja, ¿no? Y luego también colaboramos con muchos empresarios que, claro, lo que quieren es tener un invento, un producto novedoso dentro de su catálogo y destacar. Aquí lo mismo lo podéis ver, que al final un producto novedoso es una campaña de marketing muy buena porque te emiten en televisión o destacas como empresa novedosa. Imaginaos concretar eso en 20 segundos para luego tener además otro minuto y medio para poder hacer la demostración de la máquina y demás. Entonces, bueno, total, llegó el momento, por así decirlo, clave, en el que pues ya me proponen, Juan, ¿probamos con el dedo?
Y claro, ya ahí fue con el dedo. No, probamos con el dedo, Y fuimos a hacerlo, que por cierto, pues Pepa puso la mano y dijo, oh, lo hago yo. Fue cuando contamos que vamos a lanzar una ronda de inversión y una línea de desarrollo para desarrollar esa máquina que decimos de que pueda parar antes. Pues primero, esta máquina pues lo que hace es parar cuando toca, entonces es necesario que haya un contacto, y lo que vamos a conseguir nosotros va a ser que pare antes aún de tocar, y entonces que la máquina sea muchísimo más segura. Lo dijimos, importante, que se va a tocar por el lateral. Entonces lo comentamos, y entonces ya pues fue el momento en el que pues cuando voy introduciendo la mano, tú imaginaos ese momento en el que estás 1 segundo y medio, todo el mundo en silencio, observándote a ti cómo estás introduciendo la mano en el área de una sierra de corte, y tienes pues que hacerlo en el momento adecuado para que quede bien, ¿no? Pasar un poco por la parte de ya de los picos y decir, vale, ahora. Y entonces voy a tocar y se ve muy ligeramente, pero voy a tocar y entonces no toco, porque hago como un reflejo y no toco, porque, y digo... Claro, no es lo mismo hacer ensayos, esto hay que explicarlo, no claro. Es lo mismo, que Juan lo tenía muy ensayado, no es lo mismo hacer ensayos cuando estás tranquilo en tu casa o cuando estamos tranquilos en nuestro taller, a hacerlo en pleno directo y con un montón de cámaras y un montón de focos. Reaccioné rápido y dije, no, o sea, tócalo ya. Fui otra vez y ya la segunda sí que toqué y paró y fue todo bien, ¿no? Pero vamos, al final pues todo fue genial y contentísimos de la experiencia. Pues nada, y contentos, agradecidos, y esperemos repetirlo más veces. Una buena es eso, que ya hablamos con ellos y ellos tienen que estar encantados de escuchar y de ver otros productos y otras innovaciones que tenemos para ellos, pues que vamos a poder presentarles de clientes nuestros, pues para ver dónde los pueden poner en otras secciones. Entonces esperamos poder ser colaboradores de ellos de aquí en adelante, y pues que sepáis que si todo va bien, seremos un buen altavoz para todos vuestros inventos, todos vuestros proyectos que puedan pasar por el programa y que tengan y pues, ya la sean, posible. no hace falta que sean tan tecnológicos, pueden ser muy sencillos, pueden ser desde un plato, una bandeja. Sí, nos han comentado que productos sencillos que incluso ya vendemos, como por ejemplo el comprobador de oro, el afilador de cuchillas, la funda para silla de carritos, de sillas de coche de los bebés. Claro, o sea, vosotros mandadnos todos y ya iremos viendo cómo lo encajamos o en qué secciones o cómo, o como tal, pero vosotros todo tipo de inventos que tengáis, novedades o cosas creativas que tengáis, nos las hacéis llegar y esperemos que podamos siempre pues llevarlo ahí. Y aparte, lo primero sería esas cosas novedosas ponerla en nuestra sección de proyectos, porque ahí es nuestro catálogo donde no solo El Hormiguero, sino otros programas de televisión lo pueden ver y otras empresas lo pueden ver, entonces promocionarlo al máximo y luego ya de ahí eso es. Perfecto, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias. Bueno.